de avión y componentes para el sistema de aire en aviones comerciales. Recibamos a la ingeniera González con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Estoy algo emocionada de compartir con ustedes esta pequeña charla, una pequeña charla de 1 hora, compartirles, hacer conexión con lo que es el mundo académico y la industria. No sé si ustedes se han imaginado que aquí en Saltillo tenemos industria manufacturera que hace partes para aviones. ¿Lo sabían? No. No, ¿verdad? Cuando yo egresé, bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? A lo mejor, no sé si hubo una sinopsis, una reseña de mi parte, pero bueno, básicamente yo fui egresada al Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y profesión fue en Ingeniería Aeronáutica, en lo que es la ESIME, la Escuela Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Tuve una especialidad en Ucrania, en la Universidad del JAI. Desafortunadamente ahorita por la guerra pues mucho de eso está destruido, pero allí tuve la especialización en materiales compuestos y en estructuras aeroespaciales. Recientemente estuve en Argentina, en lo que es la Universidad Católica de Córdoba. Me llamó mucho la atención que Argentina fabrica sus propios aviones militares. Siendo un país latinoamericano, me impresionó mucho cómo ellos con sus propios recursos tienen una industria aeronáutica fuerte. Pero bueno, eso es una pequeña reseña de quién soy yo. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando aquí en Saltillo. Ya llevo 16 años, 10 años en la industria automotriz y 6-7 años en la industria aeroespacial. La verdad es que la aeroespacial es lo mío, ¿no? Realmente esa fue mi formación y a eso me dedico. Entonces, volviendo al punto original, sí, aquí Saltillo fabrica partes para aviones. Somos una empresa pequeña, está situada al sur, hacia la carretera Zacatecas, y son 2 plantas, somos alrededor de más o menos 600 personas, y cada planta manufactura un tipo de pieza para motores, y la otra planta lo que es unos sistemas de aire acondicionado. Ahorita les voy a platicar un poquito más del proceso, ¿no? Pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es el proceso como tal que se hace aquí en Saltillo. Pues muy bien, yo trabajo aquí en esta empresa, Parker Meggitt. Esta empresa ya lleva 20 años en Saltillo haciendo piezas, entonces y es muy curioso cómo mucha la gente de Saltillo no sabe que existe esta empresa. Nosotros hacemos componentes, de materiales avanzados, materiales compuestos avanzados, y básicamente nuestros clientes, aquí están, son clientes pues muy reconocidos, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes los pueden reconocer. Le manufacturamos a Boeing, Embraer, que es una empresa brasileña, GE Aerospace, Pratt & Whitney, Honeywell, Safran y Airbus. Esos son nuestros clientes. Pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un material compuesto? No sé si alguno de ustedes tenga alguna idea. ¿No? Bueno, es sencillo y vamos a hablarlo de manera más simple y más aterrizada. Básicamente un material compuesto es la unión de 2 materiales o más materiales con el propósito de buscar propiedades mecánicas específicas. ¿De acuerdo? Y lo podemos ver en nuestra naturaleza, incluso en nuestro cuerpo humano, por ejemplo. Existen materiales compuestos naturales como es la madera tal cual, los huesos humanos o los huesos de animales. Ustedes pueden ver que están formados de refuerzos. Por ejemplo, no sé si han visto lo que son como los tipos tejidos, la llamada patita del hueso es el refuerzo, el que le da la estructura a la pieza, o en este caso al hueso, o en este caso a la madera, ¿no? Entonces, basados en lo que es la propia naturaleza, la ingeniería hace mímica de la ingeniería natural del cuerpo humano o de los mismos recursos naturales para hacer fabricaciones similares, pero ya de manera intencionada, ¿no? Aquí pues tenemos evidentemente lo que es el triplay, el concreto, son ejemplos muy básicos que todo el mundo conoce
y que son materiales compuestos. Y que obviamente pues tiene ciertas propiedades mecánicas que nos brindan cierta resistencia mecánica, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son las ventajas de un material compuesto y qué relación tiene con ustedes como ingenieros mecánicos, ingenieros mecatrónicos? Pues tiene muchas ventajas y debemos de saber que esta disciplina de los materiales ofrece propiedades mecánicas muy importantes. Lo que es la alta dureza, un material compuesto tiene alta resistencia mecánica, pero además es ligero. No podemos tener un avión totalmente hecho de acero, ¿verdad? Simple y sencillamente no se puede, se cae. Entonces tiene que estar hecho de algunos materiales ligeros, en este caso lo que son los materiales de fibra de carbono, fibra de vidrio, que ahorita más adelante vamos a ver. Alta resistencia a la fatiga, son resistentes a la corrosión también, lo cual es muy importante. Estos también, como les dije, se diseñan a propósito para cumplir ciertas propiedades. Capacidad para formar geometrías complicadas. Tan es así el ejemplo de este avión. Costo para fabricación y modificación de herramientales y mejor capacidad para ser reparados. También existen algunas desventajas. Si bien es cierto, los materiales compuestos no en cualquier lado los hacen porque su manufactura es muy costosa. Para hacerlo se requiere equipos altamente costosos. Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver lo que es un autoclave. Las autoclaves van desde así chiquititas que usan los dentistas, pero así tan enormes, alrededor de 3 metros, 4 metros de diámetro, que tiene esta compuerta. Incluso las alas de los aviones se procesan en estos hornos a alta presión, que son autoclaves. Entonces son equipos altamente costosos. Es una desventaja para el proceso de manufactura. Otra cosa también, los materiales que usamos en estos procesos son altamente elevados. Nuestra empresa, todo el material, la materia prima que nosotros compramos, se importa. Nada está hecho aquí en México, todo se importa, así como se procesa, se regresa. Se exporta, pero ya con la pieza transformada. Precisamente en materiales compuestos tiene lo que es una intensa mano de obra, porque el proceso, ahorita lo van a ver ustedes, es mucho manual, es muy artesanal. A pesar de que es una manufactura avanzada, requiere de procesos manuales. Es contradictorio, pero la misma propiedad del material te da toda la resistencia que tú necesitas, ¿no?, en campo. Pues bueno, voy a pasar de este lado. Este es el flujo del proceso. Si ustedes van a la planta, la pieza nace con el material. El material tiene una peculiaridad, ahorita se los voy a explicar. Pasa lo que es el corte, lo que es un proceso de extendido de pliegos, lo que es el curado, ahí es donde la pieza básicamente se solidifica. Desmolde, un poscurado para una relajación intermolecular, un maquinado, ensamble y algunos bondeos y pinturas. Los bondeos nosotros los entendemos como procesos de pegado. Bien, pues bueno, voy a explicar todos esos flujos o procesos secuenciados, los voy a explicar un poquito más a detalle. Lo que es el material. Este material nos viene preimpregnado, se llama prepreg. ¿Por qué preimpregnado? Porque el refuerzo puede ser de fibra de carbono, puede ser de fibra de vidrio, de Kevlar, pero viene preimpregnado de una resina. La resina la llamamos matriz, ¿verdad? Y este material tiene que estar en un almacenamiento de menos 12 grados centígrados, si no empieza a morir. Cuando tú compras este material de fabricación, tiene 366 horas de vida. Entonces, conforme llega, nosotros tenemos congeladores, se tiene que almacenar y en el trayecto va perdiendo vida, porque los transportes que nosotros usamos no tienen esta capacidad. Es muy difícil. Sin embargo, como quiera, se transportan de manera refrigerada, ¿no? Ya una vez llegando a planta, se almacenan
tenemos que cumplir es por debajo de los menos 12 grados centígrados para que la expiración del material se congele. Ahora sí que literal se congele. Entonces ahí digamos que ahí se queda el material en esas horas. De manufactura, si ustedes me preguntan, oye Dalia, ¿cuánto dura un material así teniéndolo en el congelador eternamente? Bueno, de fabricación tiene 1 año de vida, aunque lo hayas tenido en el congelador con la temperatura que está indicada aquí. Entonces también, esa es la complejidad, no puedes comprar material a rollos, ¿no? No pudieras, tienes que comprar lo que vas necesitando, y eso va complicando la logística también de la compra de la materia prima. Y ya una vez que lo tenemos aquí, tiene que almacenarse bajo estas condiciones. Cada vez que el rollo sale a ser cortado, se tiene que registrar a la hora que salió el corte y a la hora que regresa al congelador. Entonces ya se han de imaginar que el control de calidad es muy minucioso, ¿no? Y echar a perder un rollo de estos, pues nadie quisiera echarlo a perder porque es muy caro. Estamos hablando que una yarda está alrededor de unos $30, y más o menos para hacer una pieza estamos hablando de 30 yardas. Entonces, pues bueno, es un material muy caro, en resumen. Ahora hay otra cosa, el rollo está congelado y para ser cortado tiene que descongelarse. Se requieren 8 horas de descongelamiento. 8 horas. Cada vez que tú sacas el rollo, por ende 8 horas tienes que considerarlas, ¿no? Para propiamente descongelar el material. No lo sacas de la bolsa porque sucede el fenómeno de la condensación y este material es muy sensible a lo que es humedad. Si le entra humedad, pues las propiedades de la resina se empiezan a degradar. Ok. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bien, pasamos al siguiente proceso de manufactura. Es el corte. Es el corte por esta máquina. Nosotros usamos lo que es la marca ISMA, pero hay diferentes marcas en el mercado. Tenemos nosotros 5 máquinas ISMA, y prácticamente esto es lo que los ingenieros de manufactura hacen. Ellos diseñan los patrones de corte. Si se dan cuenta, aquí está la geometría de la pieza, obviamente en un plano 2D. Esos son los pliegos, ¿no? Los pliegos que la máquina va a cortar. Si ustedes me preguntan, ¿cuántos pliegos tiene una pieza de las tuyas? La medianamente complicada, pues estamos hablando de 500 pliegos. Entonces es un proceso largo, ¿no? Más o menos dura 4 horas cortando la máquina para hacer una pieza. Muchos pliegos. Entonces, este software tiene un algoritmo ya integrado con inteligencia artificial donde de manera automática hace el arreglo. Este arreglo lo hace a tal manera que optimice el consumo del rollo, ¿sí? Se le llama nesting a esa parte del proceso digital. Y hay otro dato bien importante en este proceso, que son las orientaciones y las secuencias. Los pliegos tienen su tramado de la fibra. El tramado que nosotros usamos es cuadricular, pero hay diferentes. No quiero decir que solamente sea el cuadricular, pero el que usamos nosotros es cuadricular. El cuadricular, depende cómo tú pongas los pliegos, tiene cierta orientación. Entonces es bien importante que las orientaciones se vayan respetando aquí. Tuvimos hace 2 años un problema de pandeamiento en una de las piezas. Entonces, cuando tuvimos ese problema de hecho nació desde que el proyecto se transfirió a Estados Unidos. Así vivió esa piececita, así vivió fácil como 3 años, que nos salía a veces pandeada y a veces bien y a veces pandeada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posterior de mi viaje a Argentina, que me quedaron unas cosas muy claras, luego regresa el problema otra vez a la línea, salen pandeadas, todas las piezas siguen pandeadas. ¿Y qué era? La orientación de pliego.
Básicamente tuvimos que analizar el dibujo, pliego por pliego, la orientación de cada uno de los pliegos. ¿Y qué pasó? Encontramos que uno de los cortes de pliego lo estaban poniendo con orientación incorrecta, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando la orientación lo que te da son la estructura? Pues, si tú tienes una orientación simétrica hacia abajo y hacia arriba, la tienes equilibrada y por ende tienes piezas planas, perfectamente planas, ¿verdad? Pero cuando durante el proceso uno de los pliegos no sigue la secuencia o no sigue la simetría, ¿qué pasa? Hace esto, se tuerce. Entonces, fue sencillo, básicamente rediseñamos el arreglo de los pliegos y se acabó el problema. Pero suena simple, pero en el campo la verdad es que tú puedes decir muchas cosas. Es el almacenamiento del honeycomb, es el almacenamiento del material, es que no lo almacenas plano, infinidad de variables que tú consideras y nunca pensaste en esto. Pero bueno, es parte de la mecánica, ¿no? Hacia dónde corre la carga, ¿verdad? Hacia dónde corre. Horizontal, vertical, 45 grados, hacia dónde corren. Entonces es importante que sus bases teóricas que están estudiando sean bien entendidas, porque sucede esto en la vida real. Eso sucede. Muy bien. Después del corte, pasamos a lo que es el proceso que nosotros le llamamos layup. El layup es tal cual así la imagen. Tú tienes el molde y sobre el molde tú vas haciendo los tendidos, ¿verdad? De fibra de carbono, fibra de vidrio, el Kevlar. El Kevlar, ese material del Kevlar lo usan para hacer lo que son los chalecos antibalas, ¿ok? Este en particular, ¿qué creen que es? Por su color. Exacto, fibra de carbono. Entonces, bien, básicamente así es el proceso, es totalmente manual. Son procesos muy largos, a diferencia de la automotriz, que una operación la haces en 1 minuto, segundos, son botoneras prácticamente. Aquí una pieza, la más compleja, nos lleva 36 horas en hacerla, con 4 personas. ¿Bien? Entonces, pues se van poniendo los pliegos acorde a la orientación, a la geometría de la pieza. Cabe señalar, ¿verdad?, que el molde está previamente preparado. Obviamente limpio, con desmoldante, un sellador y desmoldante, y después pasa a este proceso de layup. Este proceso se hace en un cuarto limpio. ¿Ustedes saben lo que es un cuarto limpio? ¿Sí? Un cuarto limpio básicamente es un cuarto controlado, con un ambiente controlado. ¿A qué me refiero? Que tiene la temperatura y la humedad controlada. Y además es estéril, por decirlo así. El personal que hace estos procesos tiene que vestir bata, guantes, cofia, y en el caso de los hombres, como una cofia para la barba, cubre zapatos y una bata antiestática. Entonces es un proceso como muy parecido a las farmacéuticas o de alimentación. Es un proceso donde tenemos una regulación norteamericana que se llama NADCAP. Esta asociación viene y nos audita todos los años, y ellos son los que nos dicen, nos auditan el proceso y nos recertifican. Si no pasamos esta certificación, simple y sencillamente la operación se para, ¿verdad? Es un proceso altamente controlado. Muy bien. En este proceso lleva varias cosas importantes. Ya les dije, el tema de la orientación. Por ejemplo, ingenieros mecánicos, ¿ustedes creen que la unión de un pliego con el otro, cuando yo uno así o uno así en traslape, es igual? No es igual. Nuestras piezas están ya el diseño está ya definido por el cliente. El cliente es muy explícito y me dice, el pliego número 1, la unión me la vas a hacer así. Ellos le llaman butt joint,
o me lo vas a hacer en overlap, que es un traslape. Entonces el cliente me es tan explícito que me dice en qué pliego hago así, en qué pliego hago traslape. ¿Por qué? Porque las cargas o las fuerzas a las que está sometida la pieza corren en ciertas direcciones. Entonces tenemos que asegurar que los traslapes o las uniones estén debidamente cumplidas. Otra de las cosas importantes, aquí miren, el aire, arrugas, puentes, todo eso. Cuando son procesos manuales, es muy fácil que cuando tú pones un pliego y después el otro te quede aire atrapado, ¿no? Uno lo hace cuando forra sus libros, ¿verdad? Es muy común que suceda así. También aquí sucede de esa manera, nos queda aire atrapado y eso no debe de suceder, porque tenemos que asegurar que el pliego tras pliego vaya totalmente adherido. ¿Qué sucede cuando tiene aire atrapado? Tú tienes un ala y está expuesta a vientos, ¿no? El ala te tuerce, se flexiona, hace todos estos movimientos. Y si tú la ves microscópicamente, vas a ver los pliegos, y si tiene aire atrapado, ¿qué crees que va a pasar ahí? Va a fracturar ahí. ¿Sí? Es un punto frágil ahí. Es importante que no haya aires entrampados en nuestros procesos de ley-on. Bueno, ya que hicimos la pieza, que es esta parte negra oscura, lleva un proceso de varios materiales muy especializados, como lo es, aquí tenemos una tela que le llaman peel ply, que básicamente le va a generar una rugosidad a la fibra. Después viene lo que es una bolsa que le llaman release film, que es básicamente una bolsa hecha de teflón para que no se pegue, para que luego la saques. Después viene un famoso breather que le llaman una colcha. Ese breather ayuda como un camino para poder extraer todo el aire que se queda, porque la pieza se embolsa. Aquí lo rosita es una bolsa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer vacío la bolsa. Tenemos que extraer todo el aire de lo que pueda tener la pieza, ¿no? Se le hace vacío, ya que se le hace vacío, ahora sí, está listo a entrar al autoclave. Voy a ir un poquito más rápido. Se hace que no avanza. O sea, ¿me pueden ayudar? Bueno, voy a tener un poquito ahí. Este proceso de embolsado le llamamos nosotros embolsado al vacío. ¿Por qué? Igual, nuevamente, no podemos tener aire entre las capas, tanto de la fibra, pero entre las mismas capas de todo este material propiamente para el vacío, porque necesitamos que la presión atmosférica ejerza la compactación sobre la pieza, ¿sí? Porque va a entrar un proceso de autoclave y el autoclave va a inyectar presión también. Vamos a ver si se avanza ahora sí. Bueno, ajá. Sí, allá. No, falta otra. Bueno, mientras les platico, en la parte del vacío, cuando estás embolsando la pieza, el vacío tiene que cumplir 29 pulgadas de mercurio. Si no se cumple ese vacío en ese embolsado, simple y sencillamente la pieza no entra al autoclave. ¿Por qué? Porque el embolsado quiere decir que tiene fugas. Entonces, muy seguramente si hay una fuga en el autoclave, la resina se nos va a fugar. La resina se va a ir, se va a salir por completo y la pieza nos va a salir porosa.
¿ok? Por eso es bien importante este proceso de embolsado, este proceso de vacío. Le voy a continuar. Después sigue el proceso de que es autoclave. Las autoclaves, como ya les dije, son equipos costosos. Las autoclaves que nosotros tenemos 6, 2 en una planta y 4 en otra. Básicamente las mismas dimensiones. Todas las autoclaves fueron transferidas de Estados Unidos. Ninguna fue adquirida con dinero mexicano. Todos los equipos fueron transferidos de Estados Unidos. Y básicamente los fabricantes también son americanos. ¿Qué variables controla este proceso de curado? Pues controla lo que es presión, temperatura, rampas de temperatura, rampa de enfriamiento, vacío y lo que le llamamos venteo también. Vamos a ver si... Miren, ya pasamos. Ok. Sí, era la anterior. La de los autoclaves. Esa. Estos materiales se les considera termoestables o termofijos porque una vez ya curados o ya una vez con esa reacción química donde sucede la polimerización del material, no hay poder humano que los regrese a su estado blando, por así decirlo. Generalmente ya son fijos y para que eso suceda se requiere procesos de alta temperatura que suceden en las autoclaves. Esta foto es real, es de mi fábrica. Ahí tenemos 4 autoclaves, ¿sí? Y las piezas que les mencioné ahorita, todas esas entran ahí. Ahora, como procesos de manufactura y un poquito de ingeniería industrial, ¿vas a meter una pieza, no, nada más una, o vas a meter las 20, 30 que le caben? Pues lo que le caben, ¿no? Es parte de también en los procesos de manufactura, independientemente que seamos ingenieros mecánicos, que me queda claro la capacidad y la especialidad en el ramo, pero nosotros que estamos en una región manufacturera, pues también tenemos que tener principios básicos de ingeniería industrial. ¿En qué sentido? Pues en maximizar lo que son las cargas de cualquier equipo, o sea, hacer la optimización de los equipos, ¿no? De nada sirve, es muy costoso procesar solo una pieza cuando puedes procesar varias. Así tal cual es como luce uno de mis procesos más complejos, ¿sí? Es un curado multipaso o multisegmento. ¿Ven? Tengo una primer rampa. Tengo aquí una rampa de precalentamiento, se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque ahora sí que tenemos que ser curiosos, por algo existen las cosas. Se precalienta, se tiene que mantener allí porque internamente el químico está haciendo reacción. Entonces tienes que dejarlo allí, que se acople, que disipe todas las reacciones que necesita disipar. Y abajo en la línea azul, ¿qué creen que es? Presión. La presión no me va a jugar nada ahorita, pero cuando ya pase de este punto y suba al siguiente segmento, viene con toda la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya preparó el material a que la resina se hiciera líquida, ya la viscosidad se fue abajo, se hizo líquida, entonces ahora sí líquida, viene la presión, compacta los materiales y ahora sí se va a la temperatura que el material cura. ¿Ok? Aquí es importante el entendimiento físico que sucede en este proceso y no todos lo entendemos. Pensamos que nomás son variables o parámetros de la máquina, temperatura, presión y vacío, punto. No. Cuando sale una pieza porosa, cuando sale una pieza mal curada, hay que entender estos fenómenos físicos. Por eso la presión sucede aquí y no antes, ¿verdad? Esta línea de acá es vacío también. El vacío está presente desde el inicio, pero cuando ya entra la presión, ya no ocupo vacío, lo desactivo. ¿Sí? Pues bueno, esa es a grandes rasgos la explicación.
de este proceso, que es un proceso muy complejo, la verdad. Bien, después de que tenemos la pieza curada o semicurada, porque han de saber que aquí en la empresa tenemos materiales con resinas de alta temperatura. No cualquiera procesa materiales de alta temperatura. La resina como tal se llama bieslamida y esta resina cura a 470 grados Fahrenheit. Entonces es muy alta la temperatura y el proceso de autoclave, no es suficiente para curar la pieza. Este proceso dura 12 horas, el curado en autoclave, ¿verdad? Pero como la resina te demanda más, pasamos a este proceso en horno, pues curado, que también le lleva 12 horas. Tú después del desmonte del autoclave ves la pieza ya sólida. Dices tú, no, ya curó, pero internamente no. Internamente todavía le falta proceso térmico. Entonces, como la autoclave es un proceso muy caro, nosotros en manufactura, bueno, ¿qué equipo no es tan caro, pero que me siga curando la pieza? Pues los hornos. Igual es una fotografía real. Tenemos muchos hornos, pero aquí están en secuencia, por eso tomé esta foto. Aquí son 3, si se dan cuenta son diferentes dimensiones. Básicamente son cuartos completos que son hornos y que alcanzan temperaturas de arriba de los 500 grados Fahrenheit. Ahora, el horno también tiene parámetros importantes. Igual, el range de temperatura no es lo mismo yo decirle al equipo, me calientas de temperatura ambiente a 400 en 5 minutos a que lo hagas en 30 o en 1 hora. No es lo mismo, ¿verdad? Los calentamientos abruptos hacen frágil el material. Entonces no buscamos eso. El cliente también nos define a qué rampa o a qué rate de temperatura por minuto tienen que curarse las piezas. Y también está, ya una vez que llegaste, está el tiempo, ¿no? El tiempo de permanencia. Pero después de eso viene la rampa de enfriamiento. Enfriamientos rápidos tampoco es algo que buscamos. Enfriamientos controlados a 5 grados por minuto es lo aceptable, al menos en estos procesos de materiales compuestos. Bien. Creo que esta parte es lo más especializado en mi campo. Pero después vienen procesos ya un poquito más comunes y que en la región existen. Por ejemplo, está lo que es el maquinado en CNC. Tenemos maquinado convencional con fixtures, pero también tenemos maquinados en CNC. Tenemos 3 CNCs de 5 ejes. Esta es una de ellas, marca Grop. Aquí está, bueno, no se lo alcanzan a ver. Aquí está el husillo y aquí está la pieza. Parámetros que aquí se controlan, pues son velocidad de avance, revoluciones por minuto. A ver, una cosa, los que son, por ejemplo, los ingenieros mecánicos generalmente maquinan placas metálicas, ¿verdad? Aluminio, acero. ¿Ustedes creen que es lo mismo maquinar una pieza metálica a un compuesto? ¿No? En realidad no. Les voy a decir por qué. Porque el compuesto es tan ligero, es tan ligerito, y digamos que si tú le ejerces fuerza, tiene cierto muelleo. O sea, lo puedes mover, por así decirlo, compactarlo, por así decirlo, pero no quiebra, ojo, no quiebra, no cede, pues, regresa. Esa es una gran diferencia con el maquinado de los metales. ¿Por qué? Porque al menos la placa metálica no se mueve y tú la maquinas tan fácil, pero una pieza como esta no, porque aparte una pieza como esta viene de un proceso de moldeo, un proceso de moldeo, y quisiéramos que todas las piezas fueran totalmente idénticas, pero en realidad no lo son. Nuestras mediciones son más o menos en 10 milésimas, fíjense, 10 milésimas y milésimas de pulgada. Entonces cualquier variación
no es lo mismo maquinarla aquí, ¿verdad? Porque la pieza tú la montas en un holding feature, que es prácticamente una herramienta de agarre, la seteas, la alineas, pero si la pieza viene ligeramente desviada, o sea, hablando de 10 milésimas de pulgada, todo lo demás te lo va a maquinar diferente. Entonces sí tiene su complejidad. ¿A qué voy a esto? Las variables de compensación. Nosotros le decimos a la máquina, pálpame caras, pálpame aquí, pálpame acá y dime cómo está la pieza, ¿verdad? Ya que sé cómo está la pieza, ahora sí maquíname. Y así, de esa manera, aseguro la repetibilidad del maquinar. Eso nos costó tiempo entenderlo, Ahora, otra cosa, medir la pieza. ¿Cómo la van a medir? ¿En estado libre o restringido? Los que son aficionados al proceso de maquinado. ¿Cómo la mides? ¿Cómo la medirías? ¿Mande? La pieza. Una vez que tienes la pieza maquinada, ¿cómo la medirías? ¿Cómo la inspeccionarías dimensionalmente? Las opciones son dos: en estado libre o restringida. Si la mides en estado libre, estos materiales, después de salir del molde, tienen el efecto resorte. Ajá. Y de verdad, a mí me costó tanto trabajo convencer al gerente de calidad en eso. Todo me lo quería medir en estado libre. ¿Qué pasa? Pues voy a estar fuera, ¿verdad? Voy a tener piezas rechazadas. Afortunadamente lo entendimos y estas piezas tienen que medirse en estado restringido, en base a la alineación, en base a los datos que te da el dibujo. ¿Ok? No hay otra forma. Porque así como se usa la pieza, así como se va el ensamble con mi cliente, cuando ensamblas, ¿qué haces? Restringes. Por eso se mide de manera restringida. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Eso es lo más básico, lo más esencial. Sí, dime. ¿Qué le llama el curado? El curado, pues es un proceso térmico para que la pieza, para que para que la resina pegajosa con la temperatura se haga líquida. Después sube la temperatura tan alta que la resina reacciona y sucede la polimerización. Se suaviza primero y después se solidifica. Ajá. También lo del aire también es muy importante ahí, ¿verdad? ¿El enfriamiento? ¿O dónde? Ahí donde quieren evitar que no haya burbujas de aire. Ah, sí. No hay manera de hacer un vacío. Sí, totalmente, es lo que se hace. Con el proceso de embolsado, se extrae, se hace el vacío. Y me gustaría ser más explícita, a lo mejor yo creo que en otra ocasión les traigo videos, pero sí, totalmente así es. El vacío es muy importante. Disculpe, en el caso de la creación de los materiales compuestos que son hechos de forma artesanal, ¿cómo se asegura la calidad en cada etapa del proceso de fabricación? ¿Cómo lo aseguras? Yo creo que aquí ya te di un pequeño resumen. Lo que acabamos de decir, procura no tener aire entre pliegos, procura tener un embolsado para asegurar un vacío, y creo que eso te va a dar una pieza buena. De manera artesanal, los aficionados curan a temperatura ambiente porque usan resinas epóxicas, y las resinas epóxicas pueden curar a temperatura ambiente, pero les lleva tiempo, les lleva días. Pero esa pieza que tú hagas, pues a lo mejor te va a servir para algo ordinario, ¿no? Pero no para un avión, por así decirlo. Puedes fabricar el cuadro de tu bici, casco, puedes fabricar varias cosas.
Tengo un par de slides más, ¿se puede? Ok. Bueno, esto es lo que mi proceso en la fábrica es lo que hacemos, es lo básico, lo esencial. Tenemos más procesos más complejos, pero este creo que es un buen inicio para conocerlo. Me permití traerles esta información para que ustedes se lo lleven y vean de qué manera su ingeniería puede aplicarse a la manufactura de la región, al menos en la mía. Este es un ejemplo real de un proyecto de un ingeniero. Déjenme les digo de qué se trató o qué usó para demostrar la mejora en el proceso. Esta es una foto de una de nuestras piezas, es cross section. Se corta y se examina con un microscopio. Aquí puedes ver, aquí están los pliegos, miren, ahí lo ven. Aquí en esta sombrita, ¿qué creen que es? Aire, pero se rellenó de resina, que al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hueco de aire o de resina, voy a tener mi punto frágil. ¿Y qué creen? Tenemos problemas de cracks o de fracturas. Tranquilos, esas piezas se tiran, no se embarcan. No quisiera ir en ese avión. ¿Perdón? No quisiera ir en ese avión. No, ninguna va ahí. Ninguna. Fíjense, tiramos $100,000 de scrap. Pero es normal. No quisiera decir que es normal, pero si yo me comparo con la industria del ramo, puedo decir que es convencional. $100,000 en el año, 114, algo así. Pero sin duda la calidad de los productos es primero, ¿sí? Bueno, entonces teníamos problemas aquí, eso es un caso real. Teníamos problemas aquí y si se dan cuenta, ¿qué hay aquí? Llamamos waviness, de hecho aquí está, waviness, que es ondulamiento, ¿verdad? El waviness provoca justamente estos defectos microscópicos. Es un mal tendido de la pieza. Cuando la chica está haciendo esto, ¿verdad? En el lay-up, pues no está tensando la fibra. Entonces genera waviness. Fíjense, teníamos el 80% de la condición presente en nuestras piezas. Se hizo un value stream mapping o mapeo del proceso. Aquí están todos los procesos o las operaciones que conlleva hacer esta pieza. Detectamos oportunidades aquí están las estrellitas, son oportunidades de proceso de mejora, y estas mejoras se enlistan, Kaizen 1, Kaizen 2, etcétera, etcétera, etcétera. Este problema fue uno porque nos detenía el flujo de la salida de las piezas. Eso ya es como más terminología industrial, ¿no? Pero así sucede allá afuera. Mis ingenieros tienen que ser multidisciplinarios. Tengo ingenieros mecánicos, tengo ingenieros mecatrónicos, un ingeniero en materiales y los demás son industriales. Pero tenemos que saber de todo, nosotros de todo tienen que saber y tengo que saber yo también. Pues bueno, este es un ejemplo, ¿no? Voy a pasar a otro. Esta pieza, ¿qué creen que es? Es la nariz del motor del avión A320. No sé si han visto donde va una espiral. Pues le llamamos nose cone, nariz. Esa nariz está hecha de Kevlar, fibra de vidrio y bitón. Es negra. Este es su molde. Y este molde además lleva no recuerdo cómo se llama en español, pero... Vejiga. Ándale. ¿Qué me dijo eso? Vejiga, sí, una bladder. Ajá, gracias. Bueno, teníamos un defecto, no sé si alcanzan a ver, unos ampollamientos, blísteres en el bitón, como que se inflaba el bitón. Descubrimos algo tan simple, pero la verdad es que amerita mucha observación en campo. O sea, vete a piso, vete al proceso, ve qué está haciendo la gente,
revisa paso a paso, las herramientas que usa el personal, funcionan, no funcionan, están calibradas. Al final, para poner el bitón, que es esta última capa, la negra, usamos una planchita. Esa planchita, cuando le decíamos, calienta la planchita, ¿qué creen que hacía la gente? Brum, brum, hasta el tope, ¿verdad? Y pues la planchita se calentaba de una. Además, la planchita, el calor que emitía la planchita no era lo mismo aquí que acá, no tenía uniformidad térmica. Entonces tenía yo puntos de la planchita que obviamente la resistencia de la planchita emitía más calor en un lado que del otro, y donde emitía más calor me generaba estas ampollas. Entonces descubrimos que las planchitas que estábamos usando no eran las adecuadas, eran muy burdas, ocupábamos planchas más sofisticadas, donde la temperatura se regulara mucho mejor, y además calidad me dijo, bueno, yo concordé con calidad, vamos a hacer análisis, uniformidad térmica de las planchitas, para asegurar que independientemente cómo la gente toca la pieza, que toda la plancha al menos me tenga un rango de temperatura. Pero vean el detalle, ¿no? Es el detalle de la vida real. Bueno, ese fue un problema. Aquí está, fíjense, aquí está el rate del defecto hasta que llegó a cero. Se eliminó por completo. Otro efecto, tenemos un problema dimensional, una característica, la 132, era espesor. Este es un molde de una cavidad y esta es otra. ¿Qué ven allí? ¿Qué dice el escáner? ¿Qué superficie es la que sale fuera del modelo matemático? La roja. Un inserto venía más grueso que el otro, y evidentemente pues me hacía la pieza más espesa, con mayor grosor, perdón. Tenemos escáneres, hacemos ingeniería inversa, entonces pudimos detectar esta parte, simple y sencillamente se rectificó el inserto y se acabó el problema también. Aquí usamos metodología Six Sigma, puesto que fabricamos varias piezas por molde, vimos cómo se comportaba el proceso, la capacidad de proceso, y bueno, infinidad, hasta que llegamos que de verdad el problema era tan simple como el inserto, ¿no? Entonces, aterrizándolo un poquito a su ingeniería, pues es importante que también ustedes refuercen conocimientos en lo que es el modelado, el CAD, el diseño. Más adelante, si tienen oportunidad, hagan ingeniería inversa. Ahorita ya hay escáneres muy accesibles, y con el escáner tú puedes escanear la botella, tener una nube de puntos y hacer el CAD. Entonces todo eso, si ya son aficionados a eso, sigan haciendo, les va a ayudar bastante. Ya por último, aquí me quedo. Este problema, nosotros hacíamos este maquinado, todo este exceso de la pieza con turbina, a mano alzada. Entonces era una operación insegura, era insegura, y aparte me echaba a perder piezas. Entonces, hablando de modelos matemáticos, pues diseñamos lo que es un herramental. Ese herramental nos ayudó, y básicamente aquí lo ven, ¿no? Aquí la pieza se sostiene con el herramental y básicamente se hizo la programación. Tengo más información, pero creo que ya me excedí. Entonces, pues yo les deseo que les vaya bien en su futuro profesional. Espero que les haya gustado mi charla. Fue muy agradable estar con ustedes, y pues gracias.